don't understand, do you? Hey, man, don't you realize in order for us to make this thing work, man, we've got to get rid of the pimps and the pushers and the prostitutes and then start all over again clean. Hey, look, nobody's pushing me anyway, okay? I mean, not you, not the cops, nobody, man. I mean, you want to get rid of the pushers, I'll help you. But don't send your people out there. Primero, creo que no es necesario que nos presentemos, pero bueno, soy María Jesús Caro y aquí tengo a mi lado a Antonio Manuela, que es el autor del libro que vamos a presentar. Primero, los agradecimientos, como siempre. A mí, a nivel personal, bueno, me es muy grato presentar tu libro, te agradezco la confianza prestada. Agradecemos al Ayuntamiento de Lorca dejarnos este lugar tan maravilloso y agradecemos también a Antonia Perán, la conserje, su esmero por hacerlo siempre todo tan fácil, que nos ha ayudado a montar algunas cositas. Voy a empezar la presentación del libro haciendo una pequeña reflexión y comentando que casi un 40% de los españoles no leen libros o leen poquísimo. Se lee poco en el tiempo libre. Según el barómetro de hábitos de lectura, estos son los datos que recogemos, aunque no obstante, este barómetro pone de manifiesto que los lectores han crecido moderadamente en el último año, hasta situarse en un 61%. Pero es cierto que el 38% de españoles no leen nunca o casi nunca. La lectura en España, por tanto, no está consolidada como un hábito lector. Está por debajo del nivel de progreso de España y de la posibilidad de acceso a la cultura. Y también tenemos que reflexionar sobre los cambios que hay en la manera de leer, en cuanto a tiempos y a soportes. Porque en la actual sociedad digital la lectura continuada tiende a perderse. Me refiero al acto de coger un libro y leerlo desde el principio hasta el final, sin interrupciones. Ante esta realidad surgen autores, surgen obras que hacen posible seguir acariciando las páginas de un libro y meter un marcapáginas entre ellas, que es lo primero que hago yo cuando cojo un libro. Y lo primero que hice cuando cogí el libro de Antonio. Damos, por tanto, la bienvenida a un libro que se puede acariciar, que se puede tocar, un libro además muy agradable de sentirlo, y además una novela recientemente premiada por el Gobierno de Cantabria en su 22ª edición del Premio de Novela Corta José María de Pereda. Os aseguro que con la lectura de esta novela vais a tener una experiencia de lectura continuada, porque os enganchará de tal manera que lo vais a leer desde el principio hasta el final. Aquí no va a haber lectura intermitente. Lo primero es hablar del autor. Nosotros lo conocemos como compañero, como amigo, pero Antonio tiene ya un currículum como escritor también importante, un currículum que va creciendo. Es lorquino, es profesor de educación secundaria, es también un gran fotógrafo, a mí me sorprende con sus fotografías porque tiene una manera especial de mirar la realidad. Y es ya un escritor importante porque sabe recrear mediante la escritura la realidad de una manera también muy personal. Su buen hacer en estos campos, en el campo de la fotografía, en el campo de la literatura, le han llevado ya a obtener cuantiosos premios literarios. Hemos mencionado el premio reciente del Gobierno de Cantabria con la obra que hoy presentamos, La ira del insecto, pero también su obra Ojo de pez fue premiada en el 2016 con el 20º premio Nostromo de novela en Barcelona. Ha sido finalista igualmente en distintos certámenes literarios, como por ejemplo en el Premio Internacional del Nivel de Novela de Montaña, de Viajes y Aventuras, con La luz de Yosemite, que también se presentó aquí en Lorca y que muchos de nosotros hemos leído.
y ha sido finalista en otros certámenes literarios. También Antonio, en su faceta educativa, ha conseguido premios en el campo de la educación, como el primer premio del Centro de Recursos de Educación Ambiental de la Consejería de Educación, Ciencia e Investigación, en el 2005, con el libro Agua Guía. Otro primer premio en un concurso de proyectos de educación, basado en juegos educativos por la igualdad en educación física, premiado por el Instituto de la Mujer. Y algún premio más en este campo de la coeducación. Y también ha conseguido premios en el campo de la fotografía. Un primer premio regional de fotografía de los municipios de la región de Murcia, premios Serrales fotográficos, es decir, que es un chico muy polifacético. Bien, pues dentro de todos estos logros hoy cabe mencionar la presentación de este libro, que espero que tengáis el gusto de leer, porque con La ira del insecto Antonio nos ofrece una novela negra que se ciñe fielmente a la definición del género. Es una novela policíaca en la que con un enfoque realista y sociopolítico se refleja el mundo del gangsterismo, de la criminalidad organizada en ambientes sórdidos o violentos. Esa es la definición que se nos da de novela negra y él se ha ceñido en esta obra fielmente a esa definición. No obstante, contrasta la languidez dulzona de su portada, que es relajante, referida al mundo natural, con la agitación que hay en sus 194 páginas. También deciros que la portada es un logro suyo, un logro de investigación, porque es una imagen del Museo de Historia Natural de Washington que él durante algunos días estuvo buscando como ilustrar la portada de su libro y encontró esta maravillosa imagen para su portada. Nada más abrir el libro, todo comienza con la primera cita de la metamorfosis de Kafka. Aquella inicial donde se nos relata cómo el protagonista se había despertado convertido en un monstruoso insecto. De esta manera conocemos la conexión con el título de la obra, donde se hace mención al mundo de los insectos. La novela se estructura en 5 partes. Cada una de ellas introduce una descripción de las distintas fases del proceso de metamorfosis de los insectos. Antonio ha organizado su novela en torno a la transformación de su protagonista, haciendo un símil con la que sufren los insectos a lo largo de su vida, y reflejado también, como os he comentado, en el título de la novela. Yo voy a leer, para que bien de voz, la mía es mucho más melodiosa, salta a la vista. Pero aparte de eso, os voy a leer pequeños fragmentos. Lo de las introducciones a los 5 grandes partes de la novela, pues yo hago como una especie de metáfora, como ya bien explicado, entre la transformación del personaje y la transformación de un insecto desde su vida a la muerte. Os leo solo la introducción del primer capítulo. Cada parte, a nivel de entomología, de la ciencia del desarrollo de los insectos, tiene su nombre, un nombre raro, en este caso se llama corión, esa parte. Y dice así: el embrión de un insecto viene al mundo protegido por un caparazón. En unas semanas, la larva sale al exterior para devorar su propia cáscara, rica en azúcares y proteínas. Su insaciable apetito la lleva a crecer de forma exponencial, mudando la piel varias veces para iniciar su metamorfosis. El argumento de la novela nos va a hacer viajar en el espacio y en el tiempo. Nos lleva desde la Croacia de finales de la Segunda Guerra Mundial hasta la Lorca de 1998. Porque, como después iréis comprobando, Lorca es un importante elemento dentro de la novela.
En este amplio periodo de tiempo se va gestando un entramado ficticio que también se va a desarrollar en poblaciones limítrofes como Almería, Aledo, Águilas, y que no sigue una línea temporal continua. Antonio nos va a ir haciendo saltar en distintos momentos temporales. Los personajes son importantes, muy, como en todas las novelas, pero en la suya especialmente. Ya el comienzo de la novela es toda una revelación de lo que nos espera. Yo leo un fragmento. He de decir que cuando empecé a escribir esto, la primera persona que lo leyó, que vive y duerme muy cerca de mí, en casa, cuando lo leyó dijo, como sigan escribiendo así, yo no leo más ni una página, porque le pareció un poco bestia, seguro. Pero bueno, era no para endulzarlo, sino para ambientar el tema, ¿no? Para que no se quedase corto. Igual me pasé para decir, os voy a leer un fragmento cortito. Lorca, 1985. Aprendió a matar muy pronto. Su primer muerto fue una cría de golondrina. Ella tenía unos días, él 6 años. La vio caer de su nido construido bajo el alero del porche en un equilibrio imposible de barro, ramitas y aire. Se estrelló contra el suelo a unos metros de su mesa, en el que en esos momentos tomaba la merienda. Era una tarde de verano, a esa hora en que solo los niños y los gatos se atreven a moverse, indiferentes al calor que lo abrasa todo, mientras los adultos babean en la siesta, adornada con moscas y cantos de grillo. Bien. Y hasta ahí puedo ver. Pues de esta manera se nos va introduciendo en un sórdido mundo de extorsión, de contrabando, prostitución, drogas, crímenes y desigualdad social. Y todo ello enraizado en una época histórica, donde los genocidas y verdugos de los campos de exterminio croatas campaban a sus anchas. En la novela nos vamos a enfrentar a personajes sin escrúpulos, deshumanizados, a criminales más feroces que los propios nazis, a seres incapaces de sentir emociones. Y otro fragmentillo de este sentimiento tan humano que tiene, en este caso, el personaje principal de la novela. A Harry los sentimientos le quedaban tan distantes como Australia, la tierra rojiza donde viven los koalas, esos peluches aburridos con aspecto de vivir colgados. Igual es eso, que después de emocionarse se quedan agotados, traspuestos, como un koala. Bien, frente a estos seres despiadados, tenemos las fuerzas de la ley. Vamos a recuperar en esta novela personajes que algunos conocéis de su anterior novela de Ojo de Pez. Nos vamos a encontrar con el inspector Lucas Daire. De nuestro inspector de homicidios sabemos ya, por esta y la entrega anterior, que nació en Alhucemas, que es aficionado al buceo y a la pesca, que es amante de los belmontes, de los hojaldres y que le gusta correr bien temprano. Es un policía presuntamente duro, pero capaz de emocionarse y rebelarse contra el destino ante un cadáver. Pero nos vamos a encontrar también con la doctora Escarvajal, aquella forense de los pelos grifados que apareció en la anterior novela. Nos vamos a encontrar con el comandante goyenense, todos ellos personajes de Ojo de Pez. Os invito a que leáis, por supuesto, Ojo de Pez, la anterior novela, aunque son independientes. Y en esta entrega, en esta novela, en La ira del insecto, nuestro inspector Lucas no trabaja solo, porque junto a él, también del lado bueno, Antonio le ha buscado una pareja muy entrañable, la sargento Marihuertas Ruano, que yo pienso que con este apellido ha hecho un guiño al lugar donde nosotros nos encontramos. Y vamos a ver un poquito
¿Cómo es este personaje nuevo? Bueno, lo de Marihuertas, lo de Marihuertas, eso es muy aquí. Lo teníamos que hacer, si la novela está ambientada aquí, aprovecho para una salvedad, lo hice en plan, vamos a hacerlo en plan fuerte, en plan, vamos para allá, ¿no? Ahora os toca a vosotros reír, Perdonadme, esto es un guiño que he hecho a unos amiguetes que tengo por detrás, que me retaron a decir esta expresión tan adolescente unas pocas veces seguidas, o sea que confío. Pero sí. Bueno, pues lo de Marihuertas tiene que ver un poco con la historia de aquí. Os describo un poco os leo cómo describo el Marihuertas. La sargento Marihuertas Ruano prefería que la llamasen Uy, que sonaba más americano, la comisaría de Queens. Lo de Mari le parecía propio de una pescadera, algo poco elegante para un agente de la ley. Y lo de Huertas, aun siendo un homenaje de su madre a la patrona del pueblo, la Virgen de la Silen, tampoco le hacía especial ilusión, aunque para lo que se llevaba por allí se podía dar con un canto a los dientes. Por esas tierras de Dios, nunca mejor dicho, cualquier moza iba adornada con un nombre de Virgen accesible. La sabían para todos los gustos: Virgen de los Dolores, de la Amargura, de la Soledad, un auténtico derroche de alegría. El resto bautizaba a sus niñas con calificativo, porque eso no eran nombres tan entrañables como María Socorro o María Angustias. De perseverar podrían haber universalizado una moda, los natalicios del Inmaculado Sufrimiento. Solo le faltaba bautizar con María Calvario, María Congoja, Martirio o María Quebranto, augurándoles un futuro dichoso, cargado de expectativas y bueno. Bien, pues junto a esta inspectora, esta sargento, aparece otro personaje nuevo, que es un policía municipal, gitano para las señas, que se llama Raimundo Cortés. En cuanto a personajes, del lado bueno, los malos ya los iréis descubriendo porque son muy malos, tan malos que casi no me atrevo a hablar de ellos. En la novela La ciudad de Lorca prácticamente es un personaje más. A través de sus páginas vamos a pasear por las Alamedas, San Francisco, por la Ramilla de San Lázaro, la Plaza del Caño, las faldas del Castillo, las calles Selgas, el paraje de la Serrata. Antonio nos hace un recorrido por una Lorca que a mí me ha parecido cubierta un poco por una pátina oscura que ambienta a la perfección la novela. Y también vamos a situarnos en establecimientos ya desaparecidos, como el bar El Huevos, como el Eucalipto, como la Garita, lugares entrañables que de alguna manera también conforman la historia no oficial de Lorca. Bueno, no sé si es la historia no oficial de Lorca, pero sí es mi historia oficial, ¿no? Entonces, qué menos que hacerle un homenaje a los sitios donde crecí, donde mis padres me tuvieron que ir a buscar cuando no aparecía por casa, como por ejemplo el queridísimo bar Eucalipto. Harry había quedado con Navajo en el bar Eucalipto, guarida del ciperío de la ciudad. Curiosamente, el café, que estaba instalado en una vieja casona de la Plaza del Caño, se encontraba rodeado por las fuerzas vivas de la localidad. El garito era bastante más que un bebedero de cerveza para rojos trasnochados. En su mesa de mármol, estilo luces de Bohemia, se orquestaban las pequeñas revoluciones, las protestas ecologistas, las manifestaciones, se pintaban pancartas y se apostaba por una ardiente propuesta existencial por un futuro cargado de utopías. Bueno, ya estáis comprobando que el estilo narrativo de Antonio, en La ira del insecto, es una continuación de Ojo de Pez, con una prosa que golpea, que es contundente, prometedora y ajustada al género que se trae entre manos. Esta vez introduce a sus personajes en tercera persona para contar la historia del protagonista de una manera un poco más distanciada, ya que en Ojo de Pez era el inspector Lucas el que contaba en primera persona las propias experiencias. Antonio introduce con maestría imágenes sugerentes a través de la palabra. Cuando nos dice, por ejemplo, nos habla de la visibilidad de una
Ataúd cerrado, cuando nos habla de una cocinera del tamaño de un 600, nos hace descripciones minuciosas y comparaciones brillantes. Nos dice, la noticia corrió como el mercurio en un cristal y sabe introducir acertadamente el lenguaje coloquial, vistiendo a sus personajes de realidad, de verosimilitud, los hace cercanos y creíbles. Utiliza nombres y apodos chispeantes. Todo ello junto a un lenguaje, para mí, a veces muy poético. Por ejemplo, cuando nos dice que el bosque, una madeja de hilos negros, se veía respirar cada atardecer. O cuando dice, en aquella bahía llena de mar hasta los bordes, donde a veces les daba por pensar que eran chicos normales. A pesar de tratarse de una novela de ficción, Antonio ha hecho una gran labor de documentación, al exponer cada tema y cada lugar, cada actividad que relata de una manera concienzuda. Porque igual nos relata una travesía nocturna de narcotraficantes que una tranquila jornada de pesca tradicional con la técnica de línea de mano. También para mí es muy destacable la documentación histórica referente a ostachas y nazis durante la Segunda Guerra Mundial o a la Guerra Civil Española y la Legión Cóndor, que aparecen también en su novela. En concreto, la flota de cazabombarderos alemanes que regaló Hitler a Franco. Esta tarea documental le ha llevado a aunar, nuevamente de una manera muy acertada, una historia real con la ficción de vidas y sucesos ficticios. Aparece otra vez en su novela también el toque ecologista. En este caso, la contaminación ambiental en la cementera que hemos tenido en Lorca durante un largo periodo de tiempo y que fue demolida en el año 2014. Bueno, como la cementera que todos conocéis, antiguamente Alba, o Orcín, o no sé qué más, si fue algo más. No sé si sabéis de ella, que aparte de lo que contaminó durante muchos años nuestra ciudad y gran parte del territorio, además esa cementera, no las propias cementeras, sino los dirigentes de ella, se vieron involucrados en un suceso que ocurrió en Almería, porque vendieron durante mucho tiempo cemento adulterado a edificios, en este caso de un gran porte, un edificio de 10 plantas que se desmoronó y murieron 15 personas. Eso dio lugar a que se vieran involucrados los dueños de la cementera en un larguísimo juicio que al final dio, entre otras cosas, como resultado que se cerrase. Con lo cual, la ambientación de una historia sórdida, negra y de policíaca en un entorno como ese, pues no está muy lejos de la realidad. Durante toda la noche no hizo otra cosa que alimentarlo con aceite de reciclaje. Tal era su voracidad que no se molestaban en sacarlo de los bidones en los que había llegado. Las barricas de plástico caían rebotando por la boca de chapa y en cuestión de minutos lo poco que quedaba de ellas era escupido por la salida de gases de la chimenea. Semejante volumen de aceite extendía sobre la ciudad un pegajoso olor a fritanga de chiringuito playero. Cuando la incineradora se ponía en acción sobre el cielo de Lorca, volaban los neumáticos, las vacas, las deyecciones y los restos de televisores de medio país. Esto es exagerado, pero a la vez literal. Una de las actividades que desarrolló la cementera, como tantas otras que siguen funcionando en España, cuando dejó de ser rentable la fabricación de cemento que venía de otros países más al sur, utilizaron los bombos de incineración donde se fraguaba el cemento para incinerar sustancias que acaban siendo volátiles y que corrían por los cielos de Lorca de todo tipo, desde las vacas locas desde la época en la que además coincide con la ambientación de la novela, hasta aceites de fritanga, aceites de reciclaje de motores, cualquier cosa que se pudiera entrar ahí dentro para reducirlo a las altísimas temperaturas que tenían, que no había otros hornos disponibles. Y aún hoy se lucha contra ello, porque hay otras muchas cementeras que siguen con ese trabajo. Bien, pues como estáis comprobando,
nuevamente Antonio riega los temas más serios con un humor negro y una ironía muy propia de él. Así, frente a la realidad más descarnada y a una crítica social feroz, permanece una chispa humorística difícil de mantener, pero que él consigue con un equilibrio narrativo construir una novela muy amena y que se disfruta doblemente. Hay que destacar también de la novela sus referencias al mundo del cine, recordando el honor de los personajes del oeste americano en varios momentos de la novela, ofreciéndonos un final, para mí, digno de Tarantino. En definitiva, os vais a encontrar una novela donde tenemos la versión más cruel del ser humano, pero expuesto como la mantequilla sobre el pan, en un gesto cotidiano y natural. Estoy segura de que la vais a saborear con mucho agrado. Y yo creo que una vez más hay que dar las gracias a Antonio por regalarnos momentos de lectura tan gustosos como los que vamos a tener con la novela. Ahora yo le voy a pedir que me responda algunas dudas que a mí me han surgido al leer la novela y que creo que nos van a hacer entender mejor el contenido, también a vosotros cuando la leáis. Por ejemplo, ¿dónde está el origen de esta novela? ¿Por qué te has remontado a una Croacia tan lejana? ¿Dónde se encendió la chispa? Bueno, estas historias, como otras muchas, yo ya he coincidido con otras personas que cuentan historias por escrito y muchas veces nos vamos a fuentes similares. En este caso, la fuente o el origen fue una noticia de prensa, que leyendo cosas, un pequeño texto monográfico que hablaba sobre la Guerra Mundial, descubrí que había una facción en Croacia relacionada con los nazis, de la que yo desconocía todo, que eran los Ustachas, que dieron lugar a la República Independiente de Croacia. Fue una facción extremadamente violenta que duró afortunadamente pocos años durante la Guerra Mundial, pero que fueron exiliados a distintas partes del mundo, se aposentaron y se camuflaron. Uno de los lugares donde fueron a camuflarse fue la costa levantina y varios de ellos vivieron, algunos todavía viven y sus descendientes se han adaptado a nuestro entorno perfectamente, y yo pues utilicé eso como germen para parte de la historia para ambientar esto. Hay que decir también que de esos Ustachas tremendamente inhumanos, su Führer, muy poco conocido en España, descansa en Madrid, estuvo hospitalizado en un centro alemán, protegido por el régimen en la época de Franco, y cuando murió fue enterrado en un cementerio muy visitado de Madrid, y a día de hoy sus seguidores, que aún los tienen, porque esto siguió hasta la guerra de los Balcanes y aún hoy sigue muy presente, pues sus seguidores siguen peregrinando a Madrid a rendirle honores a uno de los mayores genocidas que ha habido en Europa. Desde todo eso, pues yo utilizo como germen para parte de la trama. Muy bien. ¿Y por qué Lorca? Bueno, ¿por qué Lorca? Primero porque yo le debía y le debo mucho a Lorca. Sigo siendo lorquino, aunque llevo unos años viviendo fuera, porque toda mi gente, mi familia, mis amigos, mi infancia es de aquí, y porque además, una vez que leí la triste historia de estos muchachos que estaban aposentados ahí, escondidos en el Levante, me pregunté, ¿y por qué no pudo venir alguno a parar? Si estaban en Gandía, estaban en Sátiva, estaban en Gandía, ¿por qué no en Lorca? Si quedaron por la zona alicantina, pues sí, vamos. No sé si alguno vino aquí o no. Igual se destapa aquí algo de eso. Y otra cuestión, ¿esta va a ser una trilogía? Pues al principio no lo pensé. Lo que
ocurre es que cuando escribí Ojo de Pez, algunas de las personas que lo leyeron, en este caso, una de las personas que es protagonista, que era la forense, que aparecía en Ojo de Pez y que aparece aquí de nuevo, yo hice, bueno, en su caso hice alusión a un apellido real, que aquella novela estaba ambientada en Cartagena, a un apellido muy conocido en la ciudad de Cartagena, de una familia de libreros, a los que yo quise homenajear. Resulta que esa persona, la descendiente de esos libreros, aún vive, se puso en contacto conmigo, no me denunció por describirla como lo hice, hemos hecho mucha amistad. El sábado anterior estuve presentando la novela en Cartagena y ella fue la persona que me presentó la novela. Y bueno, pues de todo aquello surgió no la necesidad, pero sí un poco la ilusión de seguir con algunos de esos personajes. Lo que pasa es que intenté que no tuviera una continuidad muy directa con la anterior, con el fin de que quien pudiera coger la segunda y no la primera no tuviera ningún enlace obligado. Y si hay una tercera, pues tal vez sea en el mismo contexto. Utilizaré algunos de los personajes, de los que no haya matado en esta. Y es que esto es peor que Juego de Tronos. Aquí cada capítulo pone entre los cuatro, y el otro se queda casi. Pero al final sobrevive alguno. Entonces pues tiraremos de ello. ¿Pero está en marcha ya ese proyecto? Está la idea gestándose, rumiando. Bueno, cuestiones como estas seguro que a alguno de vosotros os surge. Si queréis comentar algo, aquí tenéis el autor, aprovechadlo. Y si queréis comentar algo, yo simplemente reiterar mi invitación a que no dejéis de leerla, porque, bueno, tenemos que hacer un club de fan aquí, ¿no? De tus novelas. Tenemos que no sé. Claro, ir siguiéndote y esperar que nos regales otra pronto. Nada, pues yo agradezco a todos, que bueno, para un escritor aficionado, como en mi caso, y espero que siga siéndolo siempre, porque ya soy profesional de una cosa y me sobra, mientras que siga pudiendo escribir y tenga la enorme suerte de poder publicar, que a día de hoy es complicadísimo, porque por suerte aún la edición digital se ha comido la edición impresa, pero sigue siendo muy problemático acceder a publicar un texto en una editorial, que podamos tener una buena edición y sobre todo que tenga una buena distribución, que podamos encontrar una librería, ¿no? Eso es un tremendo lujo que yo hasta el día de hoy, pues con las 3 cosas que he editado, pues está siendo así, ¿no? Entonces, pues nada, gracias a vosotros, porque no sería posible si no hay algún lector que otro detrás para echarle mano. Si tenéis alguna duda o algo, pues yo os digo si salía alguna de vosotros en la novela, si os mato, si no, que Es posible, creo yo, que te haya pasado en alguna persona, porque yo veo en todos referentes con personajes reales. Bueno, sí, hay algunos. Que sí. Hay algunos. Lo que A lo pasa es mejor que inconfesable. como me salvé de que me llevasen a juicio por poner un apellido real en el anterior, también no lo he puesto, digo, porque sobre todo a los que ya tienen una edad como yo y que vivieron esta época de los años 80-90, aquí en Lorca, pues con su apellido no, pero se van a ver retratados. Porque andaron por estas calles, disfrutaron de ellas, penaron por ellas, no chorrearon sangre como los protagonistas, pero a lo mejor algunos sí, y sobre todo pues porque es nuestro contexto y nuestra historia, ¿no? Entonces, me imagino que sí se identificará alguien con esto. Sí, yo creo que sí. Y sobre todo la carga ambiental que tiene la novela, sería importante también que se recogiera como parte de la historia negra de Lorca, porque el tema de la que tú expresas aquí sobre la cementera que hemos sufrido todo y que ha quedado ahí, se derrumbó y ha quedado ahí el tema, pero bueno, que está ahí y en el libro viene muy bien reflejado. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No. Venga, a los que acordaban, los que he contratado, pagado, ahora es el momento para bajarnos. En algún futuro inmediato, no tan inmediato, te ves siendo capaz de cambiar de género. Pues te voy a leer una cosa y eso contesta, si la encuentro por aquí. Dice,
es el epílogo. La ciudad de Lorca, uno de los lugares más bellos de la provincia de Murcia, atesora un rico patrimonio cultural e histórico. Su pasado, estoy justificando porque he hecho este desastre con la ciudad, su pasado, que hunde las raíces de la edad de bronce, romano y musulmán, dará sin duda argumentos para ambientar otras muchas narraciones. Con un poco de suerte serán de género romántico. Pero creo que no voy a ser yo ahí, ¿verdad? Hay esperanza, pues. Bueno, no sé, de género... De más o todas menos. maneras, yo echaría mucho de menos este sello tan personal tuyo, de mezclar la ironía con el humor negro y los temas más descarnados. Yo lo veo muy difícil de hacer y él lo logra con una naturalidad impresionante. ¿Sabes qué pasa? Que igual si me cambio de género me tengo que poner serio. Ya, yo por eso. Y no sé si va a funcionar. Ya veremos. Mil gracias por venir a todos. Sé que esto, aguantar el rollo de una cosa que a lo mejor no hemos leído, es árido, pero bueno, yo Hemos intentado encantado. hacerlo breve, temprano, ameno, porque creo que ahora vamos a pasar un rato. Sí, ahora viene la única parte buena de esto, y es que hay unas cervecitas, unos saladitos y unas empanadillas, por favor, quedaos, porque hemos cargado con 3 neveras desde Molina de Segura y están fresquitas. Muchas gracias. Not another drugstore, not another town. Tired of the old job, had to go to town. You know I was the man, but I put the crown down. So I rolled around with chemicals to pay the new sound. So I rolled around with chemicals to pay the new sound. So we rolled with the chemicals to run the new sound. Chemical inflections like Kool-Aid with Owsley. Wicked on the track, you know me, the drugstore cowboy. Down boy, sit and listen, check the low ends. Open silly with the twin ring, ring connect then. Proceed to rip it like scissors. Coming through your town like a fucking blizzard. She blizzard. Hot nigga. Or maybe Ramel Z rocking up a beat tracks in the crate after beat form of a black this with the pick. You know me, rolling with my click to 1 inch per second. So I'm like much. Come on, baby, girl, you know it's time to get down. So the world sees hands and time I wanna be sound. Holler vessel holding up and then the mic gets smoked. Another day into the drama like a will of smoke. Like a particle of your mind converted to choke. I never worry about the dollar, so I'll never be broke. You know I understand, but still I really don't understand. Strictly guided by the breeze, my shit can never be planned. Ain't a man alive alone enough to just stand straight. You tried to corner, but she thought to move an inch, she flinched. Blast off the canvas and you know it's inevitable. Floating plastic 1 inch punch from at incredible. 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 Incredible, 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 incredible. Come on, baby, girl, you know it's time to get down. Come on, baby, girl, you know it's time to get down. Come on, baby, girl, you know it's time to get down. Come on, baby, girl, you know it's time to get down. Time to get down. It's 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 time to get down.